Nuestras proyecciones encubren gran parte del miedo que llevamos dentro a no conseguir lo que necesitamos. La persona que es objeto de nuestra proyección normalmente es la que desencadena nuestros miedos y expectativas de ser traicionados, controlados, malentendidos, abusados o abandonados. Si recordamos la última vez que nos hemos sentido heridos por alguien y nos preguntáramos si no es cierto que esa persona nos provocó esos miedos de la misma forma que nos sucedió muchas veces antes en nuestra vida, descubriríamos que sí. Nuestras relaciones son situaciones con una carga importante. Llevamos muchas más cosas a ellas de lo que puede parecer. ¿Y por qué sucede esto? Porque estamos buscando al padre y a la madre perfectos, y cada vez que buscamos a nuestro padre y a nuestra madre, eso es que idealizamos, nos decepcionamos una y otra vez. Normalmente no somos conscientes de la intensidad de los sentimientos que hemos reprimido hasta que se abre la herida. Así que una proyección es la reconstrucción de una situación del pasado. Gran parte de nuestra curación se produce cuando empezamos a ser capaces de distinguir el desencadenante de la fuente principal. Cuando otra persona reabre mi herida, cualquier herida, parece como que es la otra persona la que me está causando el dolor. Esa persona para mí es el problema. No pienso que son mis padres, sino esa persona. A menudo se provoca nuestra proyección porque esa persona que está ahora en nuestra vida comparte alguna de las características que tenía ese que nos hirió originalmente. Nuestra reacción al estímulo está fuera de proporción. Todas nuestras relaciones las comenzamos estando ya muy sensibles a que se nos trate como nos trataron cuando éramos niños. Puedo observar en mí mismo que en cuanto me siento controlado, reacciono, por ejemplo. No soy capaz de ver la realidad, sino que veo a cada persona que alguna vez intentó controlarme. Mi carga emocional se alimenta con la idea formada por experiencias de mi niñez de que en realidad nadie me comprende. El asunto es conseguir no perderse en la proyección, que es lo que nos sucede, nos perdemos en la proyección. Tal vez, sí, parece que nos están controlando, abusando o abandonando. O tal vez solo lo imaginamos. Tal vez sea un poco de ambas cosas, pero la otra persona se siente atrapada en nuestra proyección y siente que no ves en ella quien realmente es. Entonces esa otra persona se enfada y se aparta de nosotros. En este juego no hay, digamos, víctimas inocentes. Para jugar un juego siempre hacen falta dos. Así que estamos atrapados en proyecciones mutuas, ya sea con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestro jefe. Ellas también tienen su parte en esto, pero cuando ambas personas en una relación pueden identificar los patrones y comenzar a hacerse responsables de su propia parte en el drama, es ahí cuando se produce la curación. Entonces podemos comenzar a ser responsables de los sentimientos en lugar de culpar a la otra persona por la ira o el dolor que estamos sintiendo. Por eso tenemos que investigar nuestra negación. Cuando algo está bloqueando nuestro corazón, a menudo lo que estorba es una proyección inconsciente por una o ambas partes que no se ha revelado y de la que no se ha hablado. Con frecuencia nuestra ira, nuestro dolor y sentimientos de traición con los demás
provienen de nuestros deseos y necesidades, muchos de los cuales han sido negados y reprimidos. Mantenemos inconsciente nuestra proyección porque no queremos admitir y aceptar cuán necesitado realmente está nuestro niño interior, porque esta necesidad va en contra de lo que pensamos que es aceptable, agradable o espiritual. En el caso, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una chica llamada Carla, tiene la proyección inconsciente en su pareja de que él es el que proveerá y que se va a ocupar de ella. Esta actitud es contraria a su idea consciente de cómo quiere ella que sea su relación con un hombre, independiente y autosuficiente, pero su niña interior no se encontraba por allí cuando ella se hizo esta idea. Su niña deseaba que alguien cuide de ella. Si la enfrentáramos con su deseo de que la cuiden, ella lo va a negar, va a decir que no, que ella no quiere que la cuide. Pero cuando sus parejas se quedan cortas en su expectativa de que la traten como a una princesa, ella se enfada. Tras el trabajo necesario para hacer conscientes estas proyecciones, ha dejado al descubierto el dolor que lleva dentro por no haber tenido un padre que le diera la comodidad y la seguridad que necesitó cuando era niña. El permitirse a sí misma sentir el dolor la ha ayudado a reaccionar de forma diferente cada vez que siente que sus expectativas no se cumplen. En lugar de echarle ya la culpa a su pareja, siente y comparte el dolor que ha sido causado. Otro ejemplo, el caso de Stephen, un hombre que imparte seminarios, un hombre muy carismático, pero que es incapaz de ver que bajo esta imagen hay un niño solitario y desesperadamente necesitado, anhelante de amor. Entonces él continúa escondiendo estas necesidades detrás de su éxito como terapeuta y pasando de un romance al siguiente. Es incapaz de ver lo que está negando. Esto es lo más dificultoso para todos nosotros porque es que justamente lo que estamos negando es justamente lo que no podemos ver y lo que estamos negando es lo que proyectamos, ¿no? Para entrar en contacto con esas necesidades, él tendría que penetrar bajo esa imagen y entrar en su niño interior herido. Para penetrar en nuestra negación y llegar a aceptar nuestras necesidades, nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Cómo es nuestro padre o nuestra madre perfectas? El caso que les voy a comentar ahora es el caso de Charles, que vino buscando ayuda porque su novia, con la cual él llevaba 2 años saliendo, lo había dejado. Ella se quejaba de que él no estaba lo suficientemente abierto y que ya estaba cansada de intentar contactar con él, o conectar, ¿no? Establecer una conexión. 5 años atrás, él había estado muy enamorado de otra mujer que lo dejó por otro hombre, entonces él decidió que nunca más volvería a estar tan necesitado, se retiró con su música y se recuperó lentamente, pero la herida estaba todavía ahí, entonces él tenía miedo a abrirse. Estaba seguro de que si le mostraba a su nueva novia lo necesitado que estaba, ella lo iba a rechazar, como lo había hecho la novia anterior. Así que nuestras necesidades no desaparecen porque finjamos ser fuertes. Si podemos abrazar a nuestro niño necesitado, empezaremos a sentir y aceptar la ansiedad, el miedo, el dolor, y volveremos de nuevo a ser nosotros mismos y vamos a obtener el amor de los demás. Lo importante es darnos cuenta que todos proyectamos. No es que la de la proyección es de algunos pocos aquí en el mundo. No, es de todos. Podemos no descubrir esto o seguir negando que proyectamos y quedarnos como fosilizados en patrones de proyección, o podemos usar la proyección para aprender y superarla, ¿no? Cuando comprendemos nuestras proyecciones,
nuestras relaciones pueden llegar a convertirse en el compartir de nuestro silencio. Ahora, lo único que podemos hacer es desarrollar con compasión y más comprensión con respecto a ellas. Vamos a tratar de identificar, mediante algunos ejercicios que vamos a ver ahora, esto de las proyecciones. El primer ejercicio que vamos a ver hoy es el de identificar patrones repetitivos. Bien, primero vamos a investigar nuestras relaciones más importantes. Podemos ir con un papel y una lapicera apuntando. Las respuestas pueden ir poniendo directamente o si quieren copien la pregunta y le ponen la respuesta. Si yo me pongo a observar las relaciones que tengo en la actualidad, o puedo mirar las del pasado también, las relaciones que tuve, me doy cuenta, observo, que en todas ellas me han tratado de forma parecida. Siendo honestos, ¿me han tratado en todas mis relaciones de forma parecida? Bien. Otra pregunta. ¿De qué forma he permitido que me abusaran, maltrataran o malentendieran? ¿De qué forma he permitido que me abusaran, maltrataran o malentendieran? ¿De qué forma he transigido? ¿De qué manera he sido yo el abusivo y existe un patrón habitual en mí en esto, de abusar de los demás? ¿Mis parejas han tenido siempre la misma reacción una y otra vez? ¿Y he reaccionado yo de la misma manera una y otra vez? ¿Existe un patrón en la forma en que me protejo a mí mismo? ¿Cuáles son las ideas negativas sobre abrirse a alguien y sobre el amor que se reafirman en mí una y otra vez? Continuando con este ejercicio, vamos a explorar nuestras relaciones más importantes en la actualidad y ver si noto alguna similitud entre estas relaciones que mantengo y las que tuve cuando yo era niño o niña. Por ejemplo, con los amigos íntimos. ¿Hay algo que me recuerda la relación que tuve, por ejemplo, con algún hermano? Con respecto a las figuras de autoridad, por ejemplo, mi jefe, bueno. ¿Hay algo que me recuerda la relación que tuve con mi padre o con algún hermano? Con mis hijos. ¿Veo alguna similitud entre la forma en que yo me comporto con ellos y la forma en que mis padres se comportaban conmigo? Hay que observar los parecidos y escribirlos. Tal vez sin darnos cuenta, hemos creado esas relaciones en nuestra vida para poder completar algo. A menudo aquellas que son las más difíciles y de las cuales nos gustaría poder librarnos, son de hecho de las que más tenemos que aprender. Justo esas relaciones que nos queremos liberar son las que más tenemos que aprender, ¿no? Segundo ejercicio. Descubrir mi padre, madre interiorizado. Me tengo que sentar en el suelo y poner delante dos almohadones. ¿Bien? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Pueden ser sillas si no tengo almohadones. Un almohadón va a representar al padre interiorizado y el otro al niño vulnerable. Primero me voy a sentar en el almohadón del padre frente al niño y comenzar a hablarle. Luego me voy a sentar en el del niño y responder. Así voy a ir pasando de un almohadón al otro, ¿no? Y viendo qué surge. ¿Qué le dice el padre al niño? ¿Cuál es la energía que pone en el niño? ¿Cómo responde el niño? ¿Qué le pasa a la energía del niño? Bien. Pueden hacerlo con sillas, vuelvo a repetir, si no tienen almohadones. Tercer ejercicio. Identificar las partes de mí mismo no vividas.
Ahí me tengo que tomar un papel, una lapicera y hacer una lista. Una lista que tenga las características de la gente que más me gusta, ¿no? Me gusta la gente alegre, la gente no sé qué, bueno, Y otra lista con las características de la gente que me disgusta, que no tolero. Bien. Cuando me rodeo de gente que tiene las características que me gustan, me voy a sentir cómodo, cuidado y amado. ¿Sí? Algunas de estas pueden ser cualidades que yo tengo, pero que no las vivo tanto como me gustaría. Cuando yo atraigo a mi vida gente que tiene las características estas, las que no me gustan, eso me da la oportunidad de ver justamente las partes de mí mismo que yo no quiero observar. Entonces tengo que hacer una lista de lo que me atrae de mis parejas y una lista de las cualidades que yo encuentro en mis parejas. ¿Bien? Y comparar estas dos listas, la lista de lo que me atrae de mis parejas y una lista de las cualidades que yo encuentro en mi pareja. Estos puntos que son comunes puede que sean partes no vividas de mí mismo, que encuentro atractiva. Aquellas que encuentre solo en la segunda lista y no en la primera pueden ser las partes inexploradas de mí y que yo juzgo. En nuestras relaciones, todos, alternamos entre 4 papeles, 2 de padres y 2 de hijos. Cuando actuamos como padres, adoptamos el papel, ya sea del padre controlador, cuidador, o del padre que rechaza y fija límites. Cuando actuamos como hijos, podemos adoptar el papel del niño necesitado y obediente o del niño rebelde y conflictivo. No hay nada malo ni neurótico inherente a estos papeles. En realidad expresan aspectos muy auténticos de nosotros mismos, pero cuando los desempeñamos de forma inconsciente, pueden degenerar, y de hecho degeneran, en formas de controlarse y abusarse mutuamente. Vamos a ver el papel de nuestro padre controlador-cuidador. Este padre tiene una parte oscura, que es la del control. Todos somos auténticamente cariñosos y preocupados, pero también hacemos uso de esa posición para tener poder sobre la persona a la que estamos cuidando. En nombre del amor, hacemos a la otra persona dependiente de nosotros y nos entusiasma el poder y la satisfacción que eso le proporciona a nuestro ego. Adoptamos este comportamiento de forma natural porque hemos aprendido las tácticas de control de nuestros propios padres. Esto puede ser muy sutil, porque la línea que separa la preocupación del control es muy fina. Yo digo que me preocupo, pero en realidad controlo. El que recibe esta energía de controlador se va a sentir enfadado y resentido, porque siente que lo están controlando. Se siente tratado como un niño. Díganme si esto no es normal con los padres, ¿no? Es lo de muy normal. Entonces, la persona que adopta el papel de padre, controlador, cuidador, llega un momento que se cansa de desempeñarlo, porque también él tiene un niño interior necesitado, y esas carencias no serán resueltas mientras se encuentre desempeñando el papel del padre que siempre da y da y da. Entonces lo que pasa es que nos trasladamos del papel del padre cuidador al del padre que rechaza. Ya estamos hartos, estamos agotados, mosqueados, así que rechazamos y al hacerlo estamos resentidos.
Tal como en el caso del padre cuidador, el padre que rechaza también tiene su lado positivo. Todos los niños necesitan que se le pongan límites a sus exigencias. De niños reclamamos estos límites, pero a menudo nuestros padres no estaban centrados en su papel de padres para ponernos límites. Se sentían culpables porque dudaban del amor que nos estaban dando y nos compensaban cediendo. Ahora, ya de adultos, nosotros hacemos lo mismo. Cuando nos hacemos conscientes del papel del padre que rechaza, esto se convierte en una forma centrada de establecer límites. Si nos sentimos cómodos estableciendo límites sin culpa, podemos hacerlo de forma centrada y de corazón, en lugar de hacerlo de forma abusiva y con dureza. Ahora vamos a ver los papeles de hijo. En el papel de hijo, como estamos tan desesperados por conseguir amor, atención y aprobación, podemos caer en el niño asustado que se apega y se mantiene obediente para no enfadar a sus padres. Hacemos cualquier cosa para que todo esté tranquilo, para evitar que el otro se enoje o nos rechace. Es humillante, pero lo hacemos, porque la primera prioridad de nuestro niño es obtener amor. Pero cuando finalmente sentimos algo de fuerza, reaccionamos y nos rebelamos. No queremos ser siempre el niño obediente y necesitado, que dice todo que sí, a cambio de amor. Y en estos papeles del hijo, ¿no? Hay cualidades auténticas y naturales, porque nuestra parte obediente y necesitada también revela una suave receptividad y vulnerabilidad. Nuestra reacción puede abrirnos a una rebelión profunda de nuestra naturaleza que está viva y es sana. Refleja una independencia de espíritu que no quiere aceptar nada sin la experiencia personal y una parte nuestra que arriesgará cualquier cosa por la verdad. En nuestras relaciones, especialmente con la pareja, todo el tiempo nos movemos de uno a otro entre estos 4 papeles, ¿no? Los 2 papeles de padre y los 2 papeles de hijo. Los papeles de padre, controlador, cuidador, o padre que rechaza y fija límites, y los papeles de hijo, necesitado, obediente, a rebelde, conflictivo. Se van como entrecruzando los papeles. No tenemos conciencia de que lo hacemos, ¿no? Porque es nuestra relación neurótica normal, porque acá estamos todos neuróticos. Bien. Lo importante es tomar conciencia. A ver qué dice acá. Miren por qué. Bueno, vamos a dar el ejemplo porque si no, no podemos explicar lo que quiere explicar el autor acá, ¿no? Dice que había 2 amigos, ¿no? Que hacía 5 años que estaban juntos. Él era rico, cálido y un excelente cuidador. Ella era atractiva, joven, luchadora, ¿sí? Desde el punto de vista económico, miedosa de enfrentarse sola al mundo. Ella interpretaba el papel de la buena chica y él el del padre cariñoso. Durante un tiempo, ambos vieron sus necesidades satisfechas. Ella también hacía el papel de madre cuidadora para el niño de él y mantenían equilibrada la balanza, pero un día ella se aburrió y se hartó. Sus necesidades de cuidado están siendo satisfechas, pero no las de libertad e independencia. Y tampoco estaban satisfechas las de él. Pero a le costaba más atreverse a amenazar un statu quo en el que estaba,
Entonces ella se convierte en la niña rebelde y empieza a salir con otros hombres. Él reacciona convirtiéndose en el padre que rechaza y le corta el suministro de amor y dinero. Ella se asusta y vuelve a ser la niña buena. Cuando él siente que ella vuelve, se enferma. Entonces ella se vuelve una buena madre y otra vez se cansa y se convierte en la madre que rechaza. Y así continúan. ¿Bien? Y acá cuenta, el autor cuenta su propia experiencia, que en sus relaciones adoptaba los papeles de padre, mientras que sus parejas quedaban relegadas al papel de niñas. Por lo menos eso era lo que parecía a simple vista. Como cuidador caía en la conocida trampa de intentar ser un buen padre y malentendía el amor intentando darle a mi pareja todo lo que deseaba y necesitaba. Pero negaba mis propias necesidades. Y esto muy pronto creaba resentimiento en mí. Entonces reaccionaba, rechazaba y me volvía crítico. Hasta que empecé a darme cuenta de cuán controlador era en mi papel de padre cuidador. Mis papeles de niño también estaban siempre ahí, pero más escondidos, porque en el fondo tenía miedo de explorar mi libertad por miedo a ser castigado. O era un buen niño que hacía lo que sus padres querían, o reaccionaba y me rebelaba, tomando espacio para hacer lo que yo quería. Debido a que siempre tuve miedo de las repercusiones, cuando tomaba mi libertad, esta no era limpia ni centrada, sino solo una representación. En toda relación íntima hay espacio para cuidarse mutuamente, para desempeñar estos 4 papeles sin crear conflicto ni provocar desastre. Esta es una de las formas en que nos entregamos y ayudamos mutuamente con nuestra pareja para sanar nuestras heridas. Pero tenemos que hacerlo como una danza texana de los 4 pasos. O si no, se destruye el amor. Nuestras relaciones amorosas dejan de ser situaciones de padre e hijo, ¿no? Son situaciones de amigo o amiga. Con conciencia podemos turnarnos para ser de padre del otro y para dejar al descubierto y compartir nuestro niño con el otro, y cuando llevamos la conciencia a estos papeles, nuestra parte de padre se preocupa de forma natural o establece límites de una forma suave y centrada. Por parte del niño también podemos expresar y honrar nuestra vulnerabilidad, rebeldía y alegría de manera suave y centrada. Y así nos vamos uniendo más a nuestra pareja y no terminando en un caos en la relación. Es lo que dice acá el autor, ¿no? Esperen que la he tomado otro poco porque si no. Ahora llegamos al caballero oscuro y siniestro del juego de las proyecciones. El lugar que tenemos dentro donde esperamos para vengarnos. Alguien dijo en alguna ocasión que el 90% de las relaciones consistía en la venganza. Yo creo que eso es un poco exagerado, pero no mucho. La cantidad de energía que llevamos dentro en forma de resentimiento e ira inexpresada de nuestra niñez es enorme. Y a menudo no somos conscientes de ello hasta que aparece en nuestras relaciones. Debido a que de niños reprimimos la ira, cada vez que nos han humillado, abusado y traicionado, vamos por ahí caminando de forma inconsciente con un paquete de misiles dentro. Perdón, me hizo reír esto.
que esperan a ser lanzados. Hay gente que dice que no tiene ira. Qué alegría, festejen porque. Pero después se separan de la pareja enseguida, ¿no? Nuestra pareja, o bueno, o cualquiera, nuestro amigo, alguien ahí, que ponga al descubierto esa herida, se convierte en el blanco de toda esa energía reprimida, o sea, donde van a ir todos los misiles proyectados. Un hombre en una sesión de terapia explicó que no era capaz de estar cerca de una mujer, porque la más mínima cosa lo hacía enfadar y reaccionaba ante la más ligera crítica. Investigando, descubrimos que su madre había sido muy despótica y a causa de su condicionamiento católico represor, lo había avergonzado profundamente en su sexualidad. De niño sufrimos un shock demasiado profundo. Un shock es un congelamiento, como que nos quedamos así, en alguna parte de nuestra infancia. Se nos privó en extremo de nuestro poder y transigimos demasiado para poder expresar o ni siquiera sentir ninguno de estos sentimientos. Entonces, en nuestras relaciones actuales, normalmente hace falta cierto tiempo para que todas estas proyecciones salgan a la superficie. Y van a salir, antes o después. Entonces la otra persona se convierte en una compleja mezcla de nuestro padre-madre interiorizados y la persona real. La pareja se nos confunde con aquellos que nos causaron las heridas en el pasado. Pero, por fin, tenemos una oportunidad para vengarnos. Toda esa ira interior empieza a salir en formas que pueden ser mortales. Abuso verbal o físico, burlas, sarcasmo, condescendencia, imposiciones, marginaciones, comparaciones, engaños con otros amantes, o haciendo que nuestra pareja se sienta incompetente sexualmente, etcétera, etcétera. Venganza. Podemos trabajar para sanar nuestra energía de venganza solo si somos conscientes de que la tenemos. Acá dice el autor que descubrió que una de las mejores formas de tener acceso a su ira reprimida fue investigando las formas directas e indirectas en que ésta salía al exterior. Mi patrón, cuando me he sentido herido, era retirarme en shock, o sea, quedarse congelado. Luego me tomo la venganza, o sea, castigo principalmente cortando y ocultando mi energía o haciendo comentarios sarcásticos. A menudo ni siquiera soy consciente de lo que hago, pero trabajando con ello, cada vez pude sentir más esa energía de la venganza. Está muy profunda, pero cuando se desencadena, parece interminable. Pero cuando yo consigo expresar esa energía, todo cambia. Todos tenemos nuestra propia forma de expresar la venganza y de filtrar todos nuestros resentimientos reprimidos por agravios pasados. En otra sesión, con una pareja, la mujer se quejaba de que se sentía rebajada por las bromas de su novio. Él era totalmente inconsciente de que la estuviera maltratando de forma alguna y pensaba que sus bromas eran graciosas. Pero cuando ella le dijo a él que esas bromas le molestaban, él se sorprendió. Otra pareja, ¿no? El hombre se sentía receloso de cualquier mujer que intentara controlarlo, dominarlo o sobreprotegerlo. Él se daba cuenta de que el vínculo con su madre era fuerte
y a un nivel profundo sentía entre ellos la fusión de límites. Su madre era de carácter fuerte y controlador, y en lugar de alentar su independencia, lo mantenía sutilmente atado a ella. Él no sentía el espacio suficiente para desarrollar la confianza en sí mismo o para cometer sus propios errores, y ahora se siente atraído por mujeres que tienen carácter fuerte y son controladoras. En cuanto siente la manipulación y el control, él se desmorona y entra en shock. Cuando se recupera del shock, bien, empieza a reconectar con su ira y reacciona irracionalmente ante la menor sospecha de control o manipulación. Bien, porque le cuesta distinguir entre su pareja y su madre. Y especialmente cuando la herida está abierta, ¿no? Bien, vamos a ver la última, que es proyectar en los demás partes nuestras no vividas. Todo lo que no hemos vivido, ¿no? O no hemos experimentado o acabado de vivir, lo proyectamos. A ver. Especialmente en nuestra pareja. Sí, siempre la pareja es el blanco. Bien. Hay un libro de Hal Stone que se llama Nuestros yoes desconocidos, que habla de que esta proyección tiene el potencial de ser o bien una fuente intensa de crecimiento o una fuente de problemas. Nuestro yo consciente es solo una pequeña parte de nuestra conciencia, ¿no? Recordemos el iceberg, ¿no? La conciencia, el consciente es pequeñita, la puntita, y todo el resto es inconsciente. ¿Y cómo sano eso que no veo a través de la proyección? O sea, viéndolo en otro, y atraemos justamente eso que necesito para sanar. Bien, vamos a contar el ejemplo acá del autor que dice que él se había enamorado mientras estudiaba, ¿no? De una chica que estaba en el curso anterior al de él. Ella era todo lo que yo no era, desenfrenada, loca, impredecible. Yo estaba centrado en los estudios, los deportes. A ella eso no le importaba en absoluto. A ella le gustaba el teatro, el arte, ¿no? Se rebelaba contra todos los condicionamientos. Y esa rebelión, junto con su viveza y su belleza, fue lo que a él lo conquistó y lo fascinó. Así que se dedicó a perseguirla durante casi 2 años y sentía que cada canción de amor que oía se refería a él. Años después se enamoró locamente de otra artista desenfrenada y loca. Entonces ahí se dio cuenta que la proyección de esas partes del mismo, o sea, todo eso que él no había vivido, estaba ahí dentro de él, ¿no? Por eso buscaba mujeres así. Esto es lo que hace que alguien nos guste o no nos guste. Nos sentimos atraídos porque deseamos redescubrir nuestras partes no vividas y repelidas. Todo eso que hemos rechazado. Acá cuenta el caso de un amigo de él que tiene una relación con una mujer que es muy emocional, incluso histérica, y ella está mucho más en contacto con sus sentimientos que él, pero también usa sus emociones para manipularlo, ¿no? Al igual que lo hizo su madre. Entonces él responde evitando sus sentimientos y cortándola cada vez que ella se pone emocional. Esto a ella la hace enfurecer y él no se da cuenta de que ella lleva la proyección de la naturaleza emocional de él. Él ve los sentimientos como forma de manipularlo a él, de niño a través de su madre, ahora lo ve en su novia,
pero escondiendo la cabeza como el avestruz no va a sanar su herida. Entonces empezaron a descubrir esa naturaleza emocional en él y así pudo recuperar la proyección. ¿Sí? Es como integrar, o sea, la proyección se sana cuando todo eso que a mí me molesta ahí fuera, yo lo integro en mí, o sea, todos esos aspectos de mí. Ahí es donde sanamos y nos iluminamos y despertamos. Lo que importa es cómo vivo yo la situación y cómo la gestiono yo. Una persona puede parecer cascarrabia para todos los demás, pero resulta que a mí me tiene que importar cómo yo lo percibo y cómo disuelvo ese juicio en mí. Esa persona puede seguir siendo cascarrabia, maníaca, pesada, no sé, pero a mí no me produce efecto negativo. O sea, yo no dejo de proyectar para que el otro cambie. La que tengo que cambiar soy yo. Cuando nosotros entramos en el mundo de los juicios, me tengo que dar cuenta de que los juicios no son objetivos, sino que son subjetivos. Que no es lo mismo que hacer una observación que juzgar. Una observación puede decir, esto es así. Un juicio dice, esto no debe ser así. Cuando opinamos o juzgamos, siempre lo hacemos en base a nuestro nivel de conciencia, a nuestros miedos, a nuestras creencias. Decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos y actuamos como actuamos según la cantidad de amor que hayamos recibido o la cantidad de amor que no hayamos recibido. Cuando yo me la paso juzgando el exterior, primero que me tengo que dar cuenta que tengo toda mi atención puesta ahí afuera, ¿no? Tengo que recordar que me estoy juzgando a mí. Parece que estoy juzgando el exterior, pero es que me lo estoy diciendo a mí. Uso el mundo, ¿bien?, para amarme o para castigarme. O me amo o me odio. Si no me amo, ¿no?, si no me acepto, quiere decir, o sea, o me acepto o no me acepto. Si no me amo, me odio. No puedo las dos cosas a la vez. Cuando no me siento inocente, ¿qué hago? Me siento culpable. Si me siento culpable, no me siento inocente. ¿Ven los opuestos? Entonces el mundo, o el exterior, me muestra cuánto me amo o cuánto me culpo. Todo eso que no soporto, que no reconozco en mí, lo veo siempre ahí, como en la película. Pero cuando yo tomo conciencia de los juicios que yo emito, se disuelven. Cuando libero al otro de esa prisión, de esa etiqueta donde yo lo puse, el otro se relaja y deja de actuar así. Y si sigue actuando así, a mí ya no me va a afectar. Cuando yo entiendo que el otro me está ayudando para que yo comprenda, entonces, ¿qué le digo al otro? Gracias, te libero. Entonces dejo de forzarme. Porque ya el otro tampoco tiene que esforzarse para que yo entienda. Le saco un peso de encima al otro y me saco un peso de encima yo. Cuanto más yo intento reprimir los aspectos de mi personalidad que me parecen inaceptables, ¿no?, más formas maliciosas se encuentran para expresarse ahí fuera. La proyección es un mecanismo de defensa involuntario del ego. En lugar de reconocer las cualidades que nos disgustan en nosotros, las proyectamos en otros, en nuestra madre, en nuestros hijos, en nuestras amistades.
Todo lo que criticamos o condenamos en otro es lo que repudiamos en nosotros. Aparte de los juicios que hacemos hacia el exterior, que en realidad son juicios que me hago a mí mismo inconscientemente, tenemos un grado muy elevado de juicios hacia nosotros mismos. Porque nos juzgamos y nos rechazamos continuamente porque quisiéramos ser diferentes. Y estas versiones de lo que no nos gusta de nosotros mismos salen en forma de sombra ahí a nuestro alrededor. Empezamos, no soy suficiente, no valgo nada, debería evolucionar más, tengo que esforzarme más. ¿Qué puede necesitar el mundo de mí? Soy una mala hija, soy un mal padre. ¿Bien? Y diciendo todo eso de nosotros, pretendemos que nuestra realidad sea diferente, o sea que estamos re locos, sería el caso. Los juicios salen en mi presente inmediato, en tiempo real, y si estoy pensando esto de mí, es lo que tú me muestras ahora. Si estoy actuando así conmigo mismo, es lo que tú me muestras ahora. Por eso hay que aprovechar este gran recurso para dejar de sufrir. ¿Bien? Y lo que más nos cuesta es dejar de juzgar. No sé si se dieron cuenta. Gracias. Te libero. Sé tú mismo. El doctor Miguel Ruiz, en su libro Los Cuatro Acuerdos, dice: no te tomes nada personalmente. Y resulta que nosotros nos tomamos todo personalmente. Por eso reaccionamos. Y eso crea una dependencia entre esa persona y nosotros. Tengo que recordar qué me está diciendo esa persona de mí y comprender también lo que te dice, también se lo está diciendo a sí misma. Eso que esa persona me dice a mí, también se lo dice a ella. Si me hiere, se está hiriendo también. Si me ama, se está amando también. El cómo reacciono es lo que va a dar el parámetro de en qué punto me encuentro con respecto a mí mismo. Esto es como el tema del perdón antiguo, que todos creemos que yo perdono al otro. Hacemos este movimiento porque creemos que estamos separados. Cuando perdonamos recordamos que estamos unidos. Ese es el verdadero perdón. Bien. O el perdón cuántico le llaman. Si me siento culpable, significa que no me amo lo suficiente, que no soy tolerante conmigo mismo y que no me amo incondicionalmente. Entonces, como no me amo, me castigo. Y entonces llegan las proyecciones ahí fuera para recordarme que debo amarme. Entonces me perdono a mí mismo por haberme olvidado de mí, por haber antepuesto las necesidades de los demás a las mías, por no aceptarme, por compararme y por herirme a través de ti. Miren qué linda manera de perdonar. Si yo vivo pendiente o prestando atención a los problemas de los demás, estoy poniendo en desventaja a los demás, porque lo único que hago es amplificar la vibración del problema y hacerlo más grande. O sea, pongo energía en juzgar y etiquetar a los demás y mantengo esa percepción sobre los demás. Y eso se va amplificando en el tiempo. Por eso somos responsables de nuestra realidad. Cuando yo juzgo o etiqueto a una persona, vamos a suponer de pobre, de carente, porque así es como la percibo, en ella se refleja una parte mía
en la que yo me siento carente de algo. Quizás no sea de dinero, pero sí puedo estar carente de relaciones, de amor, de salud. Y al poner energía y atención a la situación esa, lo único que hago es que esa persona se convenza de que es carente. ¿Bien? Bien. Como dijo Marianne Williamson, si realmente quieres que cambie una persona, el milagro reside en tu capacidad para ver lo perfecta que ya es. Si mantiene el amor cuando los demás tratan de herirlo, o sea, si yo puedo mantener el amor a pesar de que los demás tratan de herirme, ellos empezarán a encontrar ese espacio de amor que tienen en su interior y que tanto quieren experimentar, pero que no sabían cómo encontrar. ¿Bien? Como dice Ho'oponopono, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Si condeno, me condeno. Si juzgo, así voy a ser juzgado, ¿no? Como dijo Jesús, con la misma vara con la que midas serás medido, ¿no? Bien, eso nos olvidamos. Bien. Claro, no es que hay que dejar de juzgar solo para que no nos juzguen más, ¿no? Hola, Mónica. Ah, de Londres, mirá. Bárbaro. Bueno, gracias por estar ahí. Esto es como que en la vida diaria, no sé si a ustedes les pasa, que se nos olvida. Por eso perdonar es dejar de juzgar. Y continuamente juzgamos, especialmente en nuestras relaciones más cercanas, son las a que más caña y lonja le damos, ¿no? Bien. Tomar conciencia de que lo hacemos es lo que nos sana. El único beneficio que podemos sacar de nuestro niño herido reside en que nunca tendremos que separarnos de nuestros padres. Mientras sigamos gastando nuestra energía en odiarlos secretamente, más nos ligaremos a ellos y menos oportunidades tendremos de crecer. El perdón nos libera del resentimiento hacia ellos y actúa de tal forma que nuestro niño interior, naturalmente dotado, puede acabar con las mortificantes voces de nuestros padres que hemos interiorizado. El perdón es una forma de independizarnos interiormente. Otra proyección es justamente este espejo de lo que he perdido, entregado o me han arrebatado. Cuando reprimimos y negamos nuestros sentimientos más íntimos con nuestra forma de ser, empleamos el mecanismo de la proyección en lugar de sentirlo en nosotros mismos, ¿no? Vamos a suponer que en un momento de mi vida, en una relación, yo he entregado mi corazón, mis ilusiones, mi alegría, y al finalizar la relación y contactar con ese dolor, lo entregado se va con esa relación, y yo, sin ser consciente de ello, me quedo sin eso. Y siento como un desgarro por esa separación. Entonces pasa el tiempo y yo busco por el mundo a alguien que tenga eso, que yo creo que perdí. La alegría, la ilusión, porque siento que me falta, lo extraño eso. Entonces encuentro una persona que me llama la atención porque es alegre, entusiasta, y me enamoro ahora de eso. Necesito estar con esa persona. Y me convenzo de que esa es la persona con la que quiero estar. Entonces la hago especial, porque ella tiene lo que a mí me falta. Tiene lo que yo no tengo. Así es como nacen las dependencias o las adicciones. La necesidad de estar con alguien. Porque yo reconozco en el otro algo que no tengo, pero que me es familiar. Es lo que entregué en un pasado. ¿Bien? Y ahora yo quiero
que ese se comporte como necesito y que esté, que me preste atención, y que también él necesite estar conmigo como necesito yo. Y cuando no me lo da, siento otra vez el desgarro de eso que perdí. También puede ser que en algún momento alguien me haya robado mi dignidad, mi inocencia, mi respeto. Eso deja una huella profunda en mí y sentencio inconscientemente que ya no voy a vivir más la inocencia esa. Y entonces siento que nadie me respeta, no me siento digna de nadie. Y atraigo situaciones en las que una y otra vez sigo recordándome que soy indigna, que soy poca cosa, que no merezco más de lo que tengo. También podría ser que atraiga a alguien muy respetuoso y honrado y me enamoro de esa persona porque tiene algo que yo no tengo, porque me recuerda inconscientemente algo que yo tuve hace mucho y que ahora no tengo, y otra vez me vuelvo adicta emocionalmente. Cuando uno pierde por el camino el respeto, la dignidad y el amor propio, se siente culpable. Y entonces, en mi realidad, se me van a mostrar proyecciones de esa culpa. Bien, para poder potenciar y magnificar esa culpa que tengo. Es decir, que cuando yo hago especial a alguien, es porque reconozco en esa persona algo que yo no tengo. Primero, me estoy comparando. Primer error. Y etiqueto que necesito lo que el otro tiene. Segundo error. Porque me hace sentir bien. Porque parece que ese llena un hueco que yo tengo. Alguien lo tiene que llenar. También es una relación especial el hecho de que yo juzgue a alguien, pues al etiquetarlo lo estoy vinculando conmigo energéticamente. Y es como que tenemos ese cordón, ¿no?, que nos ata, ese hilo. ¿Cómo es que le llaman? El hilo rojo de Ariadna. Bien. Hoy a la mañana estuvimos hablando de eso en el otro, del libro de Joe Dispenza, de Sobrenatural, estábamos hablando de ese tema. Otro tipo de proyección es justamente proyectar nuestros pensamientos inflexibles, ¿no?, o el espejo que nos muestra todos esos pensamientos inflexibles nuestros. Tengo un pensamiento, bueno, como tienen muchos, obsesivo compulsivo de que las cosas tienen que ser así. No sé, tengo que conseguir un trabajo que me paguen tanto, que sea así, que quede cerca de mi casa, que no sé qué. Bueno, tengo un montón de requisitos. ¿Bien? Bien. Tengo que. O quiero un tipo de pareja determinada. Bueno, bien. Tengo un cuerpo que no me gusta y tengo que estar bella y hermosa porque si no, no me siento bien. Bien. Esos tengo que, ¿no? Son pensamientos inflexibles. ¿Bien? Que los pienso una y otra vez. Dan lugar a una creencia, y esta creencia inflexible es la que se muestra en mi presente. Estas afirmaciones, que son sentenciosas, no dan lugar a ninguna otra posibilidad. Son como el programa ese, caso cerrado. Así. Es así y no hay más nada que hacer. Como dice mi mamá, igual, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Es como que, pum, ya le ponemos la cortina, ¿no? Entonces me doy cuenta de que cada día se repite la misma situación. Es como que el tiempo se hubiese detenido. Nada cambia. ¿Cómo va todo? Todo sigue igual, decimos. Como el día de la marmota, ¿vieron? Bien. Y sigo esperando un milagro. Alguien que me saque de este pozo de miércoles hondo en el que estoy sumergida. En el que doy vueltas y vueltas, pensando una y otra vez, ¿cómo salgo del pozo ahora? Lo único que logro es que me duela mucho la cabeza y nada más. O sea que
Estas inflexiones mentales o rigidez mental o estreñimiento mental le podríamos llamar, escenifican mi realidad mental para que yo cambie de manera de pensar. Quizás estos pensamientos eran acordes a mi nivel de conciencia de hace un tiempo y me sirvieron. Pero bueno, el tiempo ha pasado. Hay que renovarse. No atenderme, no valorarme, no estar abierto, seguir rígido, así, constreñido, inflexible, no permite que todo fluya. Entonces me sigue trayendo eso que yo no quiero que me traiga. Porque el universo sabe lo que yo necesito. Sabe de tu nivel de conciencia. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer? Perdonarme por haberme herido tanto tiempo con esos pensamientos de ataque que me mantuvieron en esa rigidez, inflexión, tanto que me he convencido de que yo soy así y dejaron una huella muy profunda. Hoy hablamos de ese tema en el directo, eso no voy a repetir porque ya lo hablamos hoy. Si esta habla siempre de lo mismo. Bueno, es que sí, siempre todo trata de lo mismo. Bien. Ahora vamos a ver el asunto de la noche oscura del alma. ¿Cómo se proyecta la noche oscura del alma, no? Todos tenemos momentos en que entramos en crisis. ¿Bien? Ya el San Juan de la Cruz lo dijo. Lo describe esto de la noche oscura del alma como un encuentro entre dos amantes. La unión entre el alma y la divinidad. Dentro del cuerpo, el alma está perturbada, no recuerda quién es, porque está condicionada por la mente, por el miedo, por la culpa, por el dolor. Pero gracias a que el alma puede vivir intensamente con estas emociones, tiene la oportunidad de recordar todo lo que no es y conectar con esa parte divina. El miedo es lo único que nos aleja del amor. Yo, para poder deshacerme del miedo, tengo que sentirlo y vivirlo. Y decirme, yo no soy este miedo. Para liberar un miedo consciente o no, hay que reconocerlo en uno mismo, abrazarlo, decir, es mío, y después soltarlo. O sea, ¿se acuerdan el asunto que les explico siempre? Para soltar algo, primero me tengo que dar cuenta que lo estoy agarrando, porque si no, no lo puedo soltar. Bien. Yo no soy esto. Gracias por recordármelo. Estas noches oscuras del alma, ¿no? Son periodos de nuestra vida en el que vivimos en un miedo muy profundo. No sabemos qué, pero tenemos miedo. Y mientras lo vivo, tengo la posibilidad de darme cuenta de que el miedo proviene de mi parte ego, ¿no? De mi personalidad. Bien. Si, por ejemplo, tengo miedo a la soledad, probablemente experimente un periodo en mi vida en el que lo viva intensamente la soledad, ¿no? Y me voy a dar cuenta de que no pasa nada. Y aprendo a vivir con la soledad. Y me voy acomodando a ese estado. Esta conciencia de que estoy solo, de soledad, nos da la oportunidad de conectar con la conciencia de unidad. Si, por ejemplo, tengo miedo a no tener dinero, ¿no? Que no voy a poder pagar las cosas, bueno. Tengo posibilidad de vivir una noche oscura del alma en la que voy a sentir la conciencia de pobreza. Y me está dando una oportunidad esta crisis de conectar con la conciencia de abundancia. Si vivo la enfermedad, también. El desánimo, la ansiedad, el miedo a no tener trabajo. Todo me permite conectar con el opuesto. La noche oscura es una invitación que nos hace el alma para conectar con ella. Y para que recordemos que tenemos a nuestra alma para guiarnos en la experiencia humana. Y que ya estamos preparados para subir un peldaño más. Bien, es un renacer. El cuerpo nunca miente. Bien. Nuestras conductas y el espacio en el que vivimos reflejan nuestra personalidad y necesidades y nos muestran lo que es prioritario armonizar en nosotros, ¿no?
Por ejemplo, si yo estoy limpiando mi hogar de manera obsesiva, esto me está indicando que hay una necesidad de limpiar heridas abiertas pendientes de curar. La persona que es muy meticulosa, ordenada, está sacando a la luz la necesidad de tener las emociones controladas o la necesidad de poner orden en sus emociones. Por ejemplo, si pierdo las llaves, ¿no? Hay un mensaje oculto de que no se tiene ganas de ir a donde uno iba, o no se quiere volver a casa, o no se quiere demorar la llegada a un sitio. Cuando llego siempre tarde a un lugar, refleja una necesidad de que quiero ser protagonista y llamar la atención. Ay, es que siempre llega tarde. Cuando la batería del coche queda descargada, bien, me está diciendo que tengo que cargar las pilas. Se me rompen todas las cosas en casa, se recalienta todo. Quiere decir que la persona está ya, ¿no?, desbordada y se tiene que desconectar. Así que el lenguaje corporal o kinestésico nos muestra un fiel reflejo de lo que realmente sentimos, independientemente de lo que estemos intentando mostrar. Es como que nos delata, ¿no? Por ejemplo, por más que yo quiera parecer que estoy cómodo en un lugar, no, es que me voy a poner incómodo, voy a empezar a mover las piernas, los brazos, no sé qué, ¿no? Dice Jodorowsky: la gordura es crear un búnker alrededor de un alma que teme que le den en la herida que ya tiene. Monse Bradford dice: lo que pensamos genera emociones, pero también lo que comemos. Isabel Menéndez dice: cuando el espíritu se silencia, el cuerpo habla. Cuando nuestra boca no pronuncia lo que sentimos, traga para aliviar la tensión emocional. Detenernos a pensar lo que nos ocurre y ponerle palabras puede ayudarnos a contener el ansia de comer. El tipo de alimento que ingerimos y cómo comemos nos describe el tipo de amor que nos tenemos a nosotros mismos o el grado de vacío emocional que suplimos con la comida o la bebida. ¿Bien? También la preferencia por el tipo de alimento, si son salados, dulces, ¿no? Los salados es de las personas muy inteligentes. La debilidad por los dulces delata falta de dulzura en la propia vida. El que come picantes son personas aventureras. La comida tropical son personas más tranquilas y relajadas. ¿Bien? Cuando tenemos un nudo en el estómago, no somos capaces de comer nada. Y si estamos en armonía, tenemos ganas de comer, ¿no? Entonces, el espejo, ¿se puede disolver o no se puede disolver? Cuando yo entiendo que el exterior me habla de lo que tengo en mi interior, no puedo más que reconocer que es una ayuda para mejorar, para potenciarme. Cuando entiendo que mi presente y todo lo que he vivido es fruto de mi nivel de conciencia, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con ello? Esto me da la oportunidad de entender qué ha pasado y empezar de cero. Cuando entiendo que se me ha mostrado el grado de amor y de no amor que me he profesado a mí mismo, voy a agradecer y bendecir mi vida. ¿Tendría sentido una pelea entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda? Es mucho más lo que podemos hacer con dos manos que con una sola. ¿Por qué limitar nuestras posibilidades? ¿Por qué elegir entre ser vulnerables o protegernos? ¿Por qué decidir si es mejor nuestra parte racional o nuestra parte emocional? ¿O quedarnos solo con algunas de nuestras emociones cuando podemos tener una paleta de colores más completa? Sin embargo, muchas veces actuamos así, sin darnos cuenta de que esto no solo es contraproducente para nosotros, sino que además es imposible. No podemos anular una parte de nosotros mismos, precisamente porque está ahí, es nuestra.
Los intentos de apartar, rechazar, evitar, enterrar, anestesiar un aspecto de quienes somos suelen llevar paradójicamente a lo contrario de lo que buscamos. Esa parte se quedará dentro de nosotros y además le quitaremos la posibilidad de crecer y evolucionar hacia una nueva versión distinta de sí misma. Seguirá funcionando rígidamente desde los patrones antiguos, nos seguiremos bloqueando ante circunstancias que sería esperable que pudiésemos manejar sin problemas, y es solo a través de recuperar cada elemento de quienes somos, desbloquearlos y dejarlos evolucionar, cómo conseguiremos el cambio que buscamos. Este rechazo hacia algunos aspectos de nuestra personalidad tiene generalmente su origen en la historia de nuestras relaciones significativas. Nosotros nos miramos a nosotros mismos como nos miraron, como fuimos mirados por otros. Una vez que interiorizamos esa mirada se convierte en nuestra propia perspectiva y perdemos la noción de cómo se desarrolló. Podemos creer simplemente que las cosas son así y que no es posible sentir otra cosa. En realidad este conflicto interno no es más que un dilema, una falsa elección entre opuestos. Es como si en lugar de escribir usando todas las letras del alfabeto, nos quedamos bloqueados intentando decidir si es mejor usar la A o la Z. Es obvio que necesitamos todas las letras y que no hay solución posible a la pregunta que nos hacemos. La solución pasa por cambiar la pregunta. La nueva pregunta es, ¿qué tiene de bueno esta parte de mí que no me gusta? Pero muy imposible, ¿no? Y por mucho que nos resulte pensarlo, siempre hay algo bueno en lo profundo. Siempre hay una función sana para la que esta parte fue diseñada. Fue el modelado que entre todos fuimos haciendo con ella el que le dio la forma que tiene ahora. El primer molde o el primer modelado fue hecho por las personas externas con las que convivimos, pero nosotros hemos contribuido a mantener esa parte exactamente igual que como se configuró. Y es nuestro rechazo hacia esa parte lo que ocasiona el conflicto que mantenemos con esta faceta de nuestra personalidad. Y no deja que esta parte se desarrolle. Sin el conflicto que mantenemos con nosotros mismos, el material del que esa parte está hecha puede ser como plastilina que cambia de forma por completo. Pero ¿cómo lo hacemos? A la vez es sencillo y a la vez es complejo. Porque cada parte de nosotros solo necesita lo que todos necesitamos para crecer, desarrollarnos y dar lo mejor de nosotros. Ser mirados con una mirada de amor incondicional. Es que alguien nos vea en el sentido profundo y nos acepte así, con nuestras limitaciones, y sepa darse cuenta de quiénes somos y de quiénes podemos llegar a ser. Por eso, cuando podemos mirar a cada parte de nosotros con ojos nuevos, entendiéndola, cuidándola y aceptándola, hasta lo que nos resulta más ajeno, puede integrarse y de ese modo empezar a evolucionar. Cuando nos hacemos adultos, la mirada que realmente cuenta es la nuestra, esa mirada que dirigimos hacia nuestro interior. Vamos a comenzar hablando de nuestra parte agresiva, aunque haya personas que van a decir, no, yo no tengo partes agresivas en mí, yo soy todo amor, todo bondad. Bueno, está bueno que empecemos a mirar, si queremos sentirnos plenos, ¿no? Supongamos que tenemos una rabia que no aceptamos, o una parte enfadada más compleja que a veces nos controla.
o una voz agresiva en nuestra cabeza que nos insulta o que nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer. Partamos siempre de la base de que eso está ahí por un buen motivo y de que es posible entender cómo se ha desarrollado. Podemos mirar atrás y comprender de qué modelos aprendió esta parte. Y veremos también cómo más adelante se siguió acumulando en nuestro interior conforme la vida nos iba poniendo situaciones similares delante que al estar bloqueados no pudimos afrontar de otra manera. Muchas veces las personas que crecieron en entornos complejos se dicen, vale, sí, entonces era un niño y no pude hacer nada, pero luego he seguido reaccionando igual y eso ya no me lo puedo perdonar. Lo que olvidamos es que cuando la rabia no está asumida e integrada, realmente no nos protege bien. Tanto si salta sin control como si nos la tragamos y nos machacamos por dentro, nos va a jugar a nuestro favor, precisamente porque nos peleamos con ella. Por eso no puede hacer nada por nosotros esa rabia. Estamos en lucha. Si queremos controlar la rabia, ¿no? Incluso en situaciones donde sentir enfado sería lógico y sano, podemos acabar aguantando cosas durante mucho tiempo. Puede que intentemos no enfadarnos por miedo a estallar, o que no solucionemos los problemas porque no toleramos los conflictos, o no sabemos manejarlo, o nos asusta la rabia de los demás, y contenemos nuestra propia rabia. Pero esa rabia que no expresamos se va acumulando día tras día, y podemos acabar perdiendo el control, estallando y generando consecuencias que no nos gustan, o creándonos tanta tensión interna que nos acabamos enfermando. Para poder cambiar esto necesitamos modelos nuevos. Tomemos como ejemplo la gente que hemos conocido, que sabe sentir su rabia de otro modo, personas que pueden ponerse firmes cuando es necesario, sin alterarse y sin perder el control, que saben decir que no, que saben protegerse cuando los demás les quieren hacer daño. Nuestra rabia puede aprender de esos estilos de funcionamiento y abandonar los nuevos, los viejos digo. Cuando lo haga, se pondrá de nuestro lado y nos protegerá. Recuperaremos esa función protectora para la cual la rabia fue diseñada y le sacaremos provecho. O sea, vamos a sentir la rabia a nuestra manera. Esa es la parte agresiva. Ahora vamos a hablar de la parte vulnerable. También me puedo reconciliar con mi parte más vulnerable, con mi tristeza, con el dolor que siento en determinados momentos de mi vida. Muchos tuvimos que desconectarnos de esa parte de nosotros porque sintiendo todo aquello no hubiéramos podido seguir adelante. Puede incluso que nuestro dolor nos recuerde al dolor de algunas personas significativas de nuestra historia y al verlo en otras personas nos resulte intolerable. Y como no sabemos manejarlo, no sabemos qué hacer con eso. El mayor problema de apartar esta parte vulnerable es que nadie podrá vernos realmente. No podremos conectar de verdad con los demás. No me puedo conectar con esa parte vulnerable. ¿Por qué? ¿Qué me están diciendo acá? Que si yo no la sigo apartando de mí, nadie me va a poder ver realmente. No puedo conectar realmente con nosotros. Y aunque nos digamos que es mejor así, que si no dejamos que nadie nos vea de verdad, si no establecemos lazos profundos, nadie nos podrá volver a hacer daño, lo cierto es que nos estamos haciendo daño mucho más grande a nosotros mismos.
de ese que nos han hecho los demás. Nos estamos ahogando dentro de los muros que hemos construido para protegernos. De todas las experiencias que puede vivir una persona, la más destructiva es, sin duda, que las personas importantes de nuestra vida no supieran sintonizar con nosotros, entender nuestras necesidades. La falta de conexión es el peor de los daños. Podemos acabar haciéndonos internamente algo similar, o sea, desconectándonos de nosotros mismos inclusive. Vamos a tomar una referencia del exterior saludable, porque hay personas que se vinculan aún sabiendo que aquellos con los que establecemos lazos afectivos pueden decepcionarnos. Asumen el dolor que a veces viene con las cosas que la vida nos va poniendo delante. Es cierto que si nuestro entorno ha sido problemático, no habremos tenido muchos modelos de este tipo para que nos sirvan de referencia, pero si nos fijamos bien, vamos a encontrar algún ejemplo entre alguna persona de las que conocemos. Y de ellos podemos partir para reformular nuestro modo de funcionar y aprender justamente cómo integrar esta parte vulnerable, ¿no? Y dejar de apartarla de nosotros. Entonces hablamos de nuestra parte agresiva, de nuestra parte vulnerable, y ahora vamos a hablar de nuestra parte cuidadora. Parece ser que cuando los vínculos en la infancia son desorganizados, los niños tratan de sentir algún control en las reacciones, porque éstas no son seguras. Entonces se vuelven agresivos con sus cuidadores. O, si no, se centran en cuidar de quienes los cuidan. Esto es muy común cuando las personas que los cuidan están enfermas, ansiosas o deprimidas de modo continuado, y esas personas no pueden atender a las necesidades de los hijos, ¿no? Entonces los hijos se preocupan por los padres. Y resulta que estos niños después siguen vinculándose desde el cuidado y proyectando el mismo esquema en la mayor parte de sus relaciones. Siempre son los que cuidan. O sea que tenemos una parte cuidadora si hacemos eso. Entonces volcamos toda nuestra atención en los demás y prestamos poca atención a nuestras necesidades. Nos sentimos más cómodos cuidando que siendo cuidados. Y aunque en el fondo de nosotros siga vivo el anhelo, de todo ese anhelo de todo niño, de ser querido, aprobado, este cariño y atención difícilmente llegan, porque tendemos a rodearnos de personas que encajan con nuestro rol de cuidador y los demás tienden más bien a dejarse cuidar, ¿sí? Y son demandantes con nosotros, nos reclaman atención. Y también sucede que si alguien trata de ayudarnos o cuidarnos, nosotros renunciamos a que nos cuiden porque ya estamos acostumbrados a que nosotros somos los que cuidamos. Nos sentimos incómodos y no nos permitimos que nos cuiden. El problema de que los vínculos se establezcan a partir del cuidado es que esta no es una relación satisfactoria, aunque puede parecer, sino un sucedáneo de una conexión realmente sana con los demás. Al no haber tenido un vínculo de apego sano, no podemos interiorizar un patrón de autorregulación y autocuidado que nos permita ser autónomos en la relación con los demás, y sentimos que si dejamos de cuidar, nos vamos a quedar sin nada. En este patrón de funcionamiento, la persona se identifica con su papel de cuidadora, que no suele ser una parte rechazada. De aquí es fácil acabar llegando al agotamiento, tanto por dar a los demás todo cuanto piden y más, como por ignorar siempre las propias necesidades o renunciar a satisfacerlas. Podemos darnos cuenta de que algo falla, sentirnos mal en parte por ser así, y bajar un poco el nivel de implicación con los demás por puro cansancio. Pero el patrón sigue estando de fondo. Y seguimos sintiendo como correcta la idea de que nos tenemos que entregar a los otros sin límites y enfadándonos cuando la gente no funciona de acuerdo con nuestros esquemas.
Este enfado tiene también que ver con toda la rabia que hemos tenido que enterrar o negar debido a las múltiples renuncias que supone nuestra tendencia al sacrificio. Y si nos paramos a notar esto, no podríamos seguir funcionando desde el rol de cuidador. Pero esa rabia subterránea se acaba volviendo resentimiento, amargura, insatisfacción. Entonces empezamos a hacer reproches a los demás, porque esperamos que los demás nos agradezcan. Y aunque no digamos nada, los demás empiezan a distanciarse de nosotros. Los demás sienten, ¿no?, una sensación de que no lo están haciendo bien. Esta sensación no los va a empujar a reaccionar con gratitud y cuidado, sino algo forzado. Y nos empezamos a meter en una telaraña, ¿no?, en la que más nos movemos, más nos enredamos. Si nosotros logramos identificar estas tres partes, la agresiva, la vulnerable y la cuidadora, nos vamos a dar cuenta que la rabia tiene que dejar de dirigirse hacia el interior en forma de exigencia o ataque hacia uno mismo. Dejaremos de insultarnos por ser vulnerables o débiles y dejaremos de obligarnos a volcarnos en los demás. Esta rabia girará hacia afuera para cumplir su función de protegernos de los que nos quieren hacer daño y de pelear por lo que necesitamos. Nuestra parte cuidadora tiene que girar hacia adentro, ¿no?, y así ayudar a que empecemos a cuidar un poco más de nosotros y atendernos un poco más. De este modo el dolor se irá atenuando, la sensación de carencia emocional irá disminuyendo y podemos prevenir futuros daños. Bien. Todo esto puede tener múltiples matices. Podemos notar en nuestro interior reacciones muy diversas entre partes internas en conflicto. Podemos sentir rechazo, miedo, rabia, vergüenza ante la presencia de alguna de ellas. El proceso es el mismo. Sea cual sea la parte de nosotros que no nos gusta, siempre esconde una posibilidad por desarrollarse. Si no integramos todo lo que hay en nosotros, nunca nos vamos a sentir completos. El trabajo es descubrir esto, desbloquear, pasar de esta pelea interna a una negociación. Lo mejor es sentarnos a hablar sobre nuestras ideas, dejarnos asesorar si no sabemos cómo hacerlo, ¿no?, pedir ayuda, pero si lo podemos hacer solo, bueno, bien, para poder trabajar en equipo con nosotros mismos. Muchos pensamientos flotan en nuestra cabeza sin que nos demos cuenta si tienen coherencia o no. Creemos que por el hecho de pensarlos con tanta fuerza son así. Los sentimos como verdades inapelables. Precisamente por esta convicción con la que los pensamos, es que muy probablemente lo sean. Sin embargo, si hemos crecido en entornos complicados, caóticos o ambivalentes, las pocas referencias que tenemos sobre qué hacer, las sentimos como esenciales. Sin esas referencias creemos que nos espera el caos y nos aferramos a ellas. Esas referencias son nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo. Nos decimos que esto nos pasa porque no valemos nada, porque todo es culpa nuestra, porque es el destino el que marca nuestro futuro. Y no solo nos lo decimos, sino que nos aferramos a esa idea, porque al menos así las cosas tienen una explicación. De ese modo podemos curiosamente resistirnos a modificar la idea de que somos unos inútiles, y cuando otras personas nos señalan nuestros logros, no le damos importancia. O sea, cuando nos dicen algo positivo, ¿no?, le damos al comentario, ¿no?, así, y no lo dejamos entrar. Y cuando algo nos sale mal, abrimos la puerta y permitimos que ese hecho, la crítica de otros, nos resuene ¡pum!, adentro, ¿no? Sí, soy un inútil. Para cambiar tenemos que estar dispuestos a romper los esquemas,
a cuestionarnos por completo nuestras creencias, a dar por seguro que por muy fuertes que sean, no son verdades absolutas. Como dice Byron Katie en su trabajo, en una de las 4 preguntas del trabajo, ¿no? La primera, ¿es verdad? Es la primera pregunta. ¿Estoy absolutamente seguro de que eso es verdad? Cuando yo me cuestiono si eso es verdad, ese pensamiento loco que pasa por mi cabeza, ¿es verdad? ¡Pum! Se espuma. ¡Puf! Ahora, si yo me lo creo, me lo apropio, bien. A ver. Si no vigilamos nuestra mente, nos hará constantemente estas jugadas, porque nuestra mente está aterrorizada de soltar sus creencias nucleares. Si yo suelto las únicas cosas de las que estoy segura, ¿qué me queda? Entonces me quedo con esa resonancia negativa antes que tirarla, desecharla y cambiarla por una buena. En este mundo del revés, lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Aferrarnos a nuestras ideas parece que nos da claves para entendernos a nosotros mismos y para entender al mundo. Pero realmente no estamos entendiendo nada. Pensamos que la seguridad que nos da el control es la única seguridad posible, pero es la cárcel que nos deja sin hacer ningún cambio y no nos permite cambiar. Podemos creer firmemente que la solución es aislarnos de todos, pero con eso nos estamos haciendo más daño, o aferrarnos a una relación dañina y justificamos, no, pero es que yo lo quiero. Recordemos, lo esencial no es si es cierto o no que nos queremos, sino si esa relación me hace bien o no. Recordemos la lista. ¿Qué es lo bueno para mí? Eso tiene que ser lo primero. Podemos imaginarnos a una pareja que nos va a querer más que nada en el mundo, y esta idea aparentemente bonita, en realidad no nos deja vivir con la persona de carne y hueso con la que estamos, que lógicamente tiene defectos. Si seguimos soñando con los padres que hubiésemos deseado tener, o con la familia que todo niño merece, pensar en la familia en la que crecimos o la forma en la que nuestros padres funcionaron con nosotros nos genera un constante malestar. Aunque esos sueños parecen muy bonitos y yo me diga que pensar en ellos me hace bien, es destructivo. Estos mundos imaginarios poblados por las personas tal como soñamos que fueran, donde todo es como nos gustaría y todo es posible, me impiden vivir con los pies en la tierra, en el mundo real. Por eso hoy en día las personas espirituales viven en lo que yo le llamo la nube de pedo. Sí, yo le bauticé así. Una nube muy gaseosa, pero que no me lleva a ninguna parte. La realidad no es tan brillante. La gente de carne y hueso tiene defectos y limitaciones. Cada vez que comparamos el planeta de los sueños con el mundo real, siempre el mundo real sale perdiendo. Nuestra sensación solo podrá ser de frustración o de decepción. Al aterrizar una y otra vez y ver que las cosas no son como en mi fantasía. Las cosas son como son, simplemente.
Si yo me peleo con la realidad, como esta es la única que verdaderamente existe, siempre la realidad me va a ganar. También esto lo dice Byron Katie. Date cuenta cómo discutes con la realidad. Quieres que el gato ladre y el perro maulle, y eso es imposible. Por eso nos cuesta tanto decir sí. Hola. ¿A quién? ¿A quién, Neida? ¿No? Ah, no. Siempre estamos diciendo no. Los seres humanos tenemos una capacidad asombrosa para negar la realidad. Asombrosa, ¿eh? Hay una película del director José Luis Cuerda que se llama Amanece, que no es poco, que tiene una escena que puede ilustrar esta idea. Hay un anciano que vive en un pueblo de la montaña con su nieto, un chico africano negro de 2 metros. Todos los días el anciano baja las escaleras y cuando ve al chico sube corriendo, preso del pánico, gritando: «¡Hay un negro en casa! ¡Hay un negro en casa!». Y el chico le dice: «Abuelo, soy tu nieto. Hace 20 años que vivo contigo». La frecuencia de un suceso o su obviedad no tiene nada que ver con que estemos dispuestos a asumir que exista. Cuando algo no nos entra en la cabeza, vieron que siempre tenemos esa costumbre de decir: esto no me entra, no lo puedo entender. Yo me he visto, no me entra en la cabeza. Cuando no está en nuestros esquemas sobre cómo son las cosas, me niego a aceptar que sea así. Y negar la realidad no hace que la realidad deje de ser como es. Es como si yo quisiera tapar la luna con un dedo. No la va a apartar del cielo. No aceptar las cosas como son me bloquea la posibilidad de modificar la cosa. Cuando yo digo sí, es que todo se desbloquea. Bien. Todo lo que está representado en nuestro mundo ideal son necesidades legítimas e importantes, porque todos necesitamos afecto, aceptación, reconocimiento, rodearnos de personas con las que nos sintamos bien, conseguir logros en la vida, y todo eso está a nuestro alcance. Pero no en la forma de un príncipe azul perfecto, sino en una persona de carne y hueso con la que compartir nuestra vida sea agradable. No en modo de hijos que consiguen en la vida todo lo que nosotros no pudimos conseguir, sino como niños que buscan sus propias metas y desarrollan su propio potencial. No como un trabajo por el que destaquemos a nivel internacional, sino por un entorno laboral que incluye al pesado de turno, al que no da palo al agua, a ese jefe que es pesado, Entonces no nos peleamos con la realidad porque no se parece a mi planeta, a mi nube de pedo, sino que aprendo a identificar los elementos que forman parte de mi planeta en el mundo que tengo aquí, ante mí, a no dejarlos pasar porque no tengan tanto brillo o no sean el 100% de lo que busco. Y poquito a poquito todo lo que buscamos en nuestro planeta fantasioso va a estar ahí y va a ser real. Del mismo modo, muchas de las estrategias con las que hemos salido adelante no es que sean negativas en sí, pero a día de hoy ya no nos sirven. Ser fuerte no es un valor en sí, es lo que nos ayudó a sobrevivir. Olvidar no es una solución, solo es un parche, porque realmente solo tapamos. La goma de borrar mental no existe. No reaccionar es lo mejor que podemos hacer cuando no tenemos opciones.
pero puede jugar en nuestra contra cuando sí las tenemos. Ahora que ya sabemos que muchas cosas que creemos son positivas, realmente no lo son tanto. Vayamos con las que parecen negativas y no lo son. Algunas podemos considerarlas negativas porque nos enseñaron que así eran, lo cual puede estar potenciado por las normas morales de la sociedad en la que vivimos. El altruismo, la generosidad, la idea de que hay que ser bueno. El egoísmo y la maldad están etiquetados como negativos. Pero ya sabemos que nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Hay que reflexionar un poco más. Escuchen a los grandes sabios. Bueno, Krishnamurti es excelente. ¿Me cuestiono eso? ¿O me creo todo lo que me digo? ¿O lo que me dicen? ¿O lo que me dijeron? La persona que despierta, realmente se ilumina, es la que todo eso que le pasó lo toma para crecer, no para llorar sobre la leche derramada, no para victimizarse, no para creerse que es un gran héroe. Solamente dice sí y bendice todo lo que le pasó, lo agradece. Ahora, si yo me peleo con eso y me sigo peleando con lo que tengo aquí, es que no crezco, sigo siendo un niño. Todos creemos que el egoísmo es malo, pero esto no es así. El egoísmo es para nuestra mente como el hambre para el cuerpo. Si somos egoístas, priorizamos lo que necesitamos frente a lo que necesitan otros, lo que es importante para nosotros frente a lo que les importa a los demás. Esta tendencia nos lleva a intentar equilibrar la balanza a nuestro favor. Pero si yo me censuro cualquier tendencia egoísta, me sacrifico, porque yo quiero agradar a los demás. Entonces como menos de lo que necesito y me desnutro. Tiendo siempre a ser generoso, cuidar de los demás. Nunca voy a decir no. Cedo ante lo que los demás me exigen. Bien. La balanza tiene que estar equilibrada. Tengo que ser sanamente egoísta. Nos vamos a sentir mal por ello, pero recordemos que nuestro organismo se habituará y con ello las sensaciones cambiarán. Otra palabra con muy mala prensa es maldad. Lo más probable es que no nos definamos como malos, sino como que yo soy buena persona. Pero aquí todos hacemos cosas malas. Es imposible vivir sin hacer daño a nadie. No hablamos de un daño innecesario o injustificado, solo por sentirnos poderosos causándoselo a otros, sino del daño inevitable de que en ocasiones tengamos que luchar por nuestros derechos en perjuicio de otros. Si nos presentamos a una oposición con plazas limitadas y nosotros aprobamos, otros van a perder. Si somos totalmente honestos en una entrevista laboral y no decimos lo que la empresa quiere oír, no vamos a conseguir el puesto. Si dejamos el paso a nuestro contrincante, va a ganar él. Y los que nos rodean tampoco son altruistas ni generosos al 100%. Puede ser que haya personas que escuchando esto, dice acá la autora, se sientan incómodos y en desacuerdo. Otro concepto que vemos como negativo es el de la vulnerabilidad, ¿no? De este modo no nos permitimos mostrarnos vulnerables, causándonos así un daño mucho mayor. Así es como entendemos que ser vulnerables es ser débiles.
Si sobrevivimos a nuestra historia siendo fuertes y tirando para adelante, podemos sobrevalorar la importancia de ser fuertes, porque vieron que hoy en día yo he luchado, qué luchador, ¿no? Debido a esto, cuando nos fallan las fuerzas, no nos vamos a apoyar en nadie y nos vamos a privar de recursos que podrían sernos útiles. Trataremos de hacerlo siempre contando solo con nuestros propios medios, y así es como nos agotamos. Tenemos una visión negativa de ser débiles. Otro ejemplo de sensación desagradable muy necesaria es la incertidumbre. Hay que llevarse bien con la sensación de incertidumbre, porque la vida es continuo cambio. Tenemos que soltar ese control, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar, solo voy a saber lo que pasa cuando pasa. Pero yo quiero saber ya qué va a pasar. No tenemos una sensación de seguridad interna porque no tuvimos una base segura. De modo que recurrimos a sucedáneos, funcionamos a base de control. Pero sin exploración no hay aprendizaje. Sin certidumbre no hay evolución. Esto es uno de los factores que nos mantienen en lo malo conocido, por muy malo que resulte. Ir hacia lo bueno desconocido nos da miedo. Así que tenemos que aprender a tomarle cariño a la incertidumbre. No sé, no como que no sé, no es terrible. Si la buscamos y tratamos de hacer las cosas siempre de una manera diferente, tomar rutas distintas, nuevas recetas, cambios, nos vamos a reconciliar con esa sensación de incertidumbre, disfrutando de ella. Los elementos que hemos de cambiar pueden ser específicos de cada uno. Son aquellas cosas que nos planteamos desde el no soporto sentirme así, justo eso que no soportamos es a lo que nos tenemos que acostumbrar. Si no podemos ver las cosas descolocadas, hemos de adaptarnos a desordenar un poco. Si tenemos que hacerlo todo perfecto, hemos de buscar las imperfecciones. Si no podemos llorar delante de la gente, hemos de aprender a llorar delante de la gente. Claro que no nos vamos a sentir bien haciéndolo, pero recordemos la pregunta, lo primero de la lista, ¿qué es bueno para mí?